presentalo, si que tenés. Si lo tenés más a mano, mejor. Así yo mientras voy charlando y no de Argentina y de Brasil. Me gusta siempre arrancar explicando un poco el origen del título, porque es como un primer pantallazo a todo lo que es mi investigación, ¿no? Bueno, no sé si saben, pero en septiembre del año 2013 se realizó un acto en Ezeiza en el cual se inauguró un centro recreativo nacional. Pero si ustedes buscan la noticia de ese día, lo que van a leer o lo que van a encontrarse es que la noticia fue otra. La noticia fue cómo se había vestido Cristina Fernández y no la inauguración del centro en sí. Pueden googlear tranquilamente las calzas de Cristina y le va a aparecer la nota de ese día que todos los medios de comunicación lo único que hicieron fue informar sobre cómo estaba vestida y empezar a hablar sobre si estaba bien que una persona de más de 50 años utilice calzas y demás. Así que nada, bueno, que pueden ver a continuación en la próxima diapositiva es la respuesta que le dio Cristina a todos los medios de comunicación cuando empezaron a hablar de su ropa. Es decir, bueno, tanto lío por unas calzas, para nada el objetivo era otro, claramente tenían que hablar de las calzas y no de la inauguración del centro recreativo. Así que nada, eso se me ocurrió leyendo Twitter en el año 2013, una mica de 14 años, viendo un poco de política, y me quedó como grabado. Y siempre me gustaban los medios de comunicación, un poco de política, y obviamente los estudios de género, entonces mi tesis como que pudo plasmar todo eso que a mí siempre me gustó, me llamó la atención. Así que nada, si querés, Fili, pasar a la próxima. Bueno, en cuanto a la definición de la pregunta-problema, el propósito de mi tesis es reflexionar sobre la imagen que construyeron los medios de comunicación durante los primeros 100 días de gobierno sobre Cristina Fernández y de Dilma Rousseff en los primeros gobiernos, no en los segundos de cada uno, porque me interesa ver cómo es que los medios de comunicación hablan sobre las primeras presidentas mujeres electas. Y siempre hay que aclarar que son mujeres electas por una cuestión de que los medios también lo marcan bastante, no porque yo sea partidaria de decir que son mujeres cuando en realidad ya lo sé. Pero bueno, como estamos analizando también medios informativos del 2007 y 2010, no es lo mismo que analizar un medio informativo del 2022, aunque hay bastantes similitudes, pero bueno, un poco, entre comillas, se fue avanzando sobre eso. Así que nada, no quiero molestar mucho con la definición de pregunta-problema porque es muy abarcativa. Así que si querés, Piri, vamos a la próxima, que es exactamente lo que yo quiero investigar. Bueno, entonces la pregunta que va a guiar mi investigación es de qué forma los medios de comunicación masiva hicieron referencias reiteradas y explícitas de las presidentas electas sobre su rol de líderes políticas y sus condiciones sexogenéricas. Es decir, que enfatizan sobre los aspectos tales como lo que es feminidad, maternidad, belleza, carácter, el respaldo político de un varón, la vida afectiva amorosa, entre otros aspectos. Ese sería como el eje principal de mi tesis, digamos, la pregunta. Después, bueno, hay objetivos y demás, pero eso si quieren le dije a Pili que se los dejaba para que después los vayan viendo y demás, así que ya voy a pasar a la parte en que hablo en sí. Les comento que lo que más me interesa a mí buscar en este tipo de investigación son los estereotipos de género que se fueron dando alrededor de los medios de comunicación sobre las presidentas electas. Es decir, los medios enfatizan sobre no sé, sobre la condición de mujer, sobre la maternidad, sobre el lugar del carácter, etcétera, en vez de contar las virtudes cívicas, que yo lo veo como el rol que tienen como presidentas. En vez de informar sobre lo que hacen, por ejemplo, la inauguración de un centro recreativo, están hablando sobre las calzas, digamos. Entonces, todas esas cosas es lo que yo voy a ver y a buscar en esta investigación. Pero bueno, la investigación se compone de 3 capítulos, si querés pasamos, así no aburro con eso tampoco. El primero es sobre la teoría de los casos, es decir, yo lo que hago es buscar información sobre género, política y medios de comunicación y tratar de hacer la vinculación. Me costó muchísimo encontrar información sobre que hable de política y medios de comunicación, de mujeres y estereotipos de género, así que tuve como que empezar a buscar de otros países y de otros casos, pero sí la información es bastante escasa, sobre todo el tema de la relación, que fue lo que a mí más me está costando hacer, porque no es que yo la pueda inventar de la nada o etcétera. Entonces,
hay mucha información de España, mucha información de casos de Inglaterra, pero no tanto acá en Argentina, como que la idea de la vinculación entre medios, política, mujeres y género no se dio tanto. Entonces, nada, con mi directora de tesis estamos tratando de buscar, de armar algún vínculo, pero falta información. Definitivamente siento que alguna parte de mi investigación va a quedar incompleta, que ojalá el día de mañana lo pueda seguir investigando o completando con otra información complementaria. El segundo capítulo sobre la construcción de la imagen de las presidentas, ahí sí, ya tengo un poco más de datos duros, empiezo a meter los medios de comunicación con los que yo estoy trabajando. Y el tercer capítulo es el análisis de las portadas de los diarios, que ahora le voy a contar a continuación. Pero bueno, sigo pensando el título porque, como les dije, estoy todavía escribiéndolo. Así que si querés pasamos y les voy contando un poco más. Bueno, para contarles los avances, les voy a contar el contenido del capítulo 2, ya que el primero solo posee teoría y datos biográficos de las presidentas. Bueno, la construcción de la imagen de las presidentas, analizo 4 cuestiones. Ahí pueden ver 3, después vamos a ver la última. En primer lugar, los medios de comunicación, analizo prensa escrita. Analizo prensa escrita porque siento que, y portadas de diarios en específico, porque siento que me permiten ver la información de manera ordenada, detallada, posee imágenes, bueno, aparte de los títulos, epígrafes y demás. Aparte de noticias pequeñas que se van completando con la información. Analizo también portadas porque es como el primer pantallazo que uno tiene cuando va a leer un diario. O sea, sí, es como lo mismo un libro. Capaz que no le atrae la portada, bueno, entonces no lo lee o no lee lo demás. Y como en las portadas, no sé, le da más visibilidad a las presidentas o demás, decidí trabajar con eso. También, bueno, trabajo con diarios, trabajo con los diarios Clarín y Página 12, y los de Brasil son Folha y O Globo. No trabajo con más diarios y traté de buscar diarios que sean, entre comillas, socialmente e ideológicamente contrapuestos, por una cuestión de ver cómo es que tratan la información de los mismos días, tanto un diario como el otro. Bueno, la elección se debe también a que, por un lado, según informes que realizaron el diario autogestivo Tiempo Argentino y la Asociación Reporteros Sin Fronteras para el caso de Argentina, y el ranking de periódicos con mayor circulación del 2020 para el caso brasileño, son los diarios de gran tirada de sus respectivos países. Esto significa que tienen un alto grado de circulación, tanto impresa, como me compete en mi caso, como también tienen circulación digital. Por otro lado, sí, sí. Un poco y un poco, o sea, entiendo que son diarios, pero los diarios que elegí para cada caso a partir de cómo, a ver, ¿cómo lo explico? Es el sentido común de la sociedad también que le da, porque no es que Clarín viene y dice, no, yo soy de derecha, y Página 12 agarra y dice, no, no, yo soy más de izquierda, sino como el sentido común que le dio la sociedad y también por las autorizaciones que tiene cada diario en algún aspecto, pero no le doy tanta importancia en un sentido ideológico. No es que yo voy a tratar la ideología de los diarios en mi tesis, sino como que lo enuncio como para que se vea la cara y contracara, digamos, de las noticias. Pero fue algo más cuanti que por la ideología en sí. Pues sentía que si me metía con la ideología, tal vez podía llegar a abarcar otros diarios o incluir, por ejemplo, no sé, La Nación en el caso argentino o otros diarios para el caso brasileño, pero la idea es hacer más un método comparativo, por eso elegí cada uno. Y también porque son los diarios de mayor tirada y de mayor circulación. Si tal vez aparecía La Nación como mayor circulación en vez de Clarín, tal vez hubiese agarrado La Nación. Eh, pero fue más por ser los diarios de mayor tirada que otra cosa.
leí más de 400 portadas. Lo hice todo, absolutamente todo manual. Eh, Al principio igual voy a contar, yo quería hacer los casos de Michelle Bachelet, también incluirla en 2006, pero bueno, con los diarios de Chile se me complicó un poco más porque todo era pago. Yo tenía que pagar por ver cada portada por cada diario. Y la verdad que estos, tanto los diarios de Brasil como los de Argentina, son totalmente gratuitos. Te metes en la página del diario, pones la fecha de la que quieras empezar y ya te aparecen todas las portadas y va, en realidad todo el diario completo. O sea, si lo querés leer, eh, eso también estuvo bueno. Pero sí, lo hice todo de manera manual, agarré un Excel, empecé a poner las fechas de los diarios que yo quería, qué aparecía, si aparecía, no sé, Cristina, si aparecía Dilma, si aparecía Néstor en su momento, si aparecía Lula y así sucesivamente. Hice todo como, no sé, todo un trabajo manual sobre las portadas, tenía que leer portada por portada, ver las noticias que figuraban, pero sí, los diarios de Argentina y de Brasil, la verdad que son gratuitos y aparecen en línea todas las portadas y todos los diarios que quieran ver de todas las fechas. Por lo menos del 2007 en adelante estaban todas. Eso fue lo que me facilitó también un poco el trabajo. Eh, Dale, dale. Bueno, en cuanto a los primeros 100 días de gobierno, elijo trabajar con ellos porque representan un estándar para medir de alguna forma la eficacia presidencial, como bien plantean diversos eh, actores políticos, asesores, trabajadores y trabajadoras del Estado, etcétera, basándose siempre en el modelo de Roosevelt. Sin embargo, tengo que tener en cuenta que no hay nada mágico en el número. No es que digo, bueno, van a ser 100 días clavados porque los 100 días representan tal cosa. Es más, entiendo la contracara de que muchos asesores políticos se han posicionado en contra, ya que es un criterio totalmente artificial. Pero bueno, como futura politóloga, elijo creer en los primeros 100 días de gobierno en que marcan la eficacia o no de un gobierno futuro. Así que nada, por eso es elegir trabajar con los primeros 100 días. También por una cuestión de que si agarraba, por ejemplo, más de 100 días o 3 meses, como lo estoy haciendo de forma manual, el tema de leer los diarios, seleccionarlos y demás, la verdad es que iba a ser inabarcable por una cuestión de tiempo y demás. Así que nada, me quedo con los primeros 100 días de gobierno. Espero que esté bien, no sé si hay en contra de los primeros 100 días de gobierno, pero para mí es un criterio que como futura politóloga voy a llegar a utilizar el día de mañana. En cuanto a las categorías a utilizar, o sea, con lo que yo voy a codificar de los diarios, son 4. Por un lado, la utilización del nombre de pila, que se nombra mucho, sobre todo con las líderes mujeres, que no nos nombran con el apellido, sino con más, bueno, Cristina, sabemos quién es, o sea, si la nombramos así sabemos de quién estamos hablando, si decimos Dilma también, lo mismo pasaba con, por ejemplo, los gobiernos de Kirchner, no es lo mismo decirle Néstor, le dicen más Kirchner que otra cosa, a Silva, Lula y demás. Como que la utilización del nombre de pila en las mujeres está como visto de manera que está bien, que corresponde, y los hombres como que si los hablas por el apellido, los mencionas por el apellido, es otra cosa, suena como más imponente, como más respetable, y la mujer como más tranquila cuando la nombras con su nombre de pila. Así que es una de las categorías a utilizar porque la verdad es que lo utilizan muchísimo en los diarios, por lo menos que leí. Por otro lado, otra de las categorías es el respaldo político de un varón. Esta es la asociación de la mujer con una figura masculina. Por ejemplo, Cristina era la mujer de, y no era Cristina Fernández, sino que era la mujer de Néstor. Lo mismo Lula, o sea, era como la candidata de, no era Dilma Rousseff y así sucesivamente. Eso también, y sobre todo, bueno, como ahí pueden ver en las imágenes, esto de todo el tiempo están mostrando una imagen de Cristina con Néstor, de Cristina con algún otro político varón, o de Dilma con Lula, todo el tiempo, y no se las muestra solas, digamos. Por otro lado, utilizo la categoría de el lugar del carácter, esto de, por ejemplo, la apariencia masculina que lleva Dilma Rousseff, las características de la personalidad, si son agresivas, si son fuertes, si se parecen más a los hombres, si son mujeres, si son más feministas en algún punto, y también la utilización del humor, porque, por ejemplo, lo que pude observar en los diarios de Brasil es que a Dilma
muestra todo el tiempo como una caricatura más con apariencia masculina. Y por último, el lugar del cuerpo, es decir, estas menciones a, no sé, por ejemplo, la edad, la apariencia, la vestimenta, como el caso de el título que hablaban sobre las calzas, sino sobre el hecho político en sí. Eso por un lado. Y por último, el punto D, que es la última diapositiva ya. Ahí está. Bueno, les muestro una de las tablas que realicé para dar cuenta de la cantidad de veces que aparecen las presidentas sobre 100 portadas de cada diario. La idea de estos datos duros que yo muestro en el capítulo 2, es decir, hay muchísimas más tablas, creo que son 10, es ir mostrando, por ejemplo, la aparición de las presidencias, la frecuencia, la utilización del nombre de pila, la cantidad de veces que apareció su fotografía, etcétera, antes de pasar al análisis de las portadas que ocupa el capítulo 3, que bueno, está en proceso de escritura. Y como se puede ver, por ejemplo, en el gráfico, los medios brasileños mencionan mucho más a Dilma Rousseff que los diarios argentinos mencionan a Cristina Fernández. Es decir, de 100 portadas, por ejemplo, de O Globo, en 70 aparece por lo menos el nombre de Dilma al menos una vez. Lo mismo para Fola, que aparece 43, y Página 12 es el diario que menos relevancia le da al gobierno de Cristina durante los primeros 100 días de gobierno. Es decir, no nombran ni acciones que haya hecho ella como presidenta, ni mucho menos nombrar, no sé, algo más estereotipado, sino como que se mantiene más neutral en algún punto. Bueno, eso es por ahora lo que tengo. Vienen las preguntas, supongo. Sí. ¿En qué sentido? Sí, bien. No sé, pasa que yo ya sabía lo que me iba a afrontar, sobre todo porque ya era una idea que tenía de hace rato plasmada, no sabía que iba a ser tan literal algunas cosas, eso sí me sorprendió, pero creo que en algún punto sí tomo, no sé, soy partidaria, por ejemplo, de, no sé, se nota, en mi escritura se va notando que soy súper feminista, que estoy totalmente en contra de todo esto, tal vez no tanto la posición ideológica, porque trato de apartarme un poco de eso y ser un poco más clara a la hora de escribir y no tomar posiciones, por ejemplo, de un diario u otro, sino que sí se nota más mi posición como mujer, sobre todo, creo yo. No tanto ideológica, sino eso. Pero sí, pasa que yo ya sabía lo que iba a hacer y lo que quería hacer. Yo quería trabajar con teoría de género y obviamente en algún punto se ve reflejado lo que pienso y lo que pienso sobre todo en cuanto a los diarios, pero a la información, no sobre el diario en sí, sino cómo lo redactan y demás. Eso es a lo que te referías. Sí. Sí.
Sí, sí, sí. No, yo creo que sí son representativos de la sociedad. Sobre todo por eso que decía antes, que son los diarios de mayor tirada, pero son los diarios de mayor tirada no hoy, tipo 2022, sino que lo fueron en su momento. También por la relevancia que tienen. O sea, vos decís diarios argentinos y para mí lo primero que se te viene a la cabeza es Clarín, Página 12, La Nación. No utilizo tres por una cuestión de tiempo, como ya dije. Lo mismo en Brasil. Por ejemplo, la cadena Globo es como te diría Clarín acá. Es una cadena enorme. Entonces, nada, yo creo que fueron representativos en su momento también. Eh, y lo son hoy en día. Es algo que no cambió en el tiempo, para mí. Sí, 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 sí. Sí, sobre todo, por ejemplo, con... Depende de la forma de escritura, porque, por ejemplo, me pasa con el diario Clarín, estoy spoileando un poco de mi tesis en este momento, pero esas 31 portadas que aparece mencionada Cristina, de 100 portadas, mencionan virtudes cívicas, no mencionan estereotipos de género, como puede ser que lo mencionen ahora, y eso estamos hablando en 2017, 2017, perdón, y no 2022. 2022 capaz, no sé, durante los años se fueron volviendo más machistas de alguna forma o empezaron a hablar sobre temas que no eran relevantes en ese momento, digamos. Eh, y Página 12, por ejemplo, sí nombra algunas cuestiones sobre estereotipos de género. O se pueden ver reflejados más estereotipos de género que en Clarín. Y hoy en día pasa todo lo contrario, si vos lo ves. No pasa ni con No Globo ni con Pola, siguen siendo exactamente los mismos, pero un cambio de Clarín del 2007 al 2022. Lo tenía preparado porque dice... sí, trabajo sobre todo con, creo que son tres, cuatro autoras que utilizo en absolutamente todos mis capítulos y son como, dije, yo quiero seguir investigando lo que están investigando ellas con casos españoles sobre todo, que es Orlando Adamo, Virginia García de Audox, creo que se pronuncia, la verdad es que no tengo ni idea. Después Gladys Ferrari y Gabriel Slavinsky. Ellos tienen un texto muy bello, que fueron mis primeros avances, sobre todo al investigar estereotipos de género, que se llama Mujeres Candidatas, Percepción Pública del Liderazgo Femenino, que la verdad que son mi base para todo el capítulo 1 para hablar sobre estereotipos de género, qué son, cómo se componen, cuáles son los rasgos, qué pasa con las mujeres políticas y demás. Y después también utilizo mucho a Nuria García Fernández, no, Nuria Fernández García, al revés. Hay un texto que se llama Mujeres Políticas y Medios de Comunicación, recomendaciones para una representación no sexista de las mujeres políticas en los medios de comunicación. Ese es un texto español que también está buenísimo, sobre todo para ver qué es lo que se puede hacer con los medios de comunicación. La idea es que en las conclusiones también pueda llegar a decirse futuras recomendaciones para los medios de comunicación de acá de Argentina. Y bueno, también me encantaría seguir investigando sobre eso porque realmente no hay mucha información y la verdad que es muy importante también en algún punto, porque los medios son fiel reflejo de la sociedad en algún punto. Entonces, si siguen teniendo una mirada tan cerrada, para no decir todo el tiempo machista, eh, me parece que no vamos a avanzar como sociedad mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Ah, qué pregunta. Mi directora me la vive haciendo todavía. Es como que no puedo llegar a tomar parte de alguna, no sé, te digo al revés, no sé. Creo, por lo que estuve viendo e investigando, son más que nada reflejos de la sociedad y de lo que pasa. Pasa que son transmisores de sentido también y de construcción de lo que uno ve. Entonces, nada, es imposible. Y cada vez hay más medios independientes y medios digitales y que esto y radio y podcast. Y entonces es como que los medios influyen todo el tiempo en nuestra sociedad en algún modo y la sociedad influye con los medios porque también, nada, el tema de la agenda setting, por ejemplo, no lo trato en sí, pero está un poco marcado también, sobre todo de lo que tienen que decir los medios y lo que no. Pero sí, es una muy buena pregunta que tendré que responderme en algún momento, sobre todo cuando termine. Sí, 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 sí. Sí, sí, claro. No, creo que no. Lo que sí veo es que, o sea, cuáles son los, o sea, cómo afronta cuando ve que por ahí se está muy limitado el tema de los textos, poner o los casos, o si ve que como que no puede aplicar cierta teoría a ciertos casos, si es que por ahí profundiza más en lo que ya tiene, o si por ahí quiere agarrar algún ejemplo de otro continente, no sé, que en Europa hay, no sé si había un país nórdico porque tiene una primera ministra muy joven, por ejemplo. Sé que no es el objetivo por ahí de la tesis, pero por ahí como para reforzar algo, pues no sé si también se va por esos lados, pero esa era como mi pregunta con respecto a esa parte. Sí, sobre todo tuve que leer información y casos de otros países, también mucho de Estados Unidos, eh, porque acá no, en Latinoamérica no hay mucha investigación sobre esto, digamos. El vínculo entre política, líderes mujeres y teoría de género es muy nuevo también, sobre todo porque la teoría de género recién ahora se está como abriendo un poco más y lo están empezando a hablar y demás. Entonces, en esa época no había mucho y entonces trabajo con lo que puedo, digamos. Trato de extender un poco más la información que yo tengo, el día a día vivido como mujer y demás, pero la verdad es que sí, se complica un poco hacer la vinculación. Por suerte es una tesis de grado, o sea, si yo quisiera estudiar esto el día de mañana un poco más, no sé bien cómo lo encararía por el lado de la teoría, sobre todo porque es muy escasa tanto en Latinoamérica, pero también en España, y eso que es uno de los países que más información puede llegar a tener sobre medios de comunicación y líderes políticas. Eh, por eso también creo que es fundamental empezar a estudiar esto y sobre todo como mujeres futuras profesionales el día de mañana, hay que darle relevancia a la teoría de género y meterlo con medios de comunicación, a mí me parece fundamental también. Pero sí, sí, sí. A veces se complica la información. Por eso trato de yo de ir construyendo mi propia información con la base de datos, con los datos duros que fui recolectando de las propias portadas de los diarios, con el análisis de las mismas portadas y demás, ir generando un poco más de contenido y que sea el puntapié para el día de mañana futuras investigaciones sobre estereotipos de género en medios de comunicación. Pero bueno, son ideas, ¿no? Bueno, no, yo tenía la pregunta que te hizo Pili, me leyó la mente, el tema este de cómo tomás vos los medios, ¿no? Como un reflejo de la sociedad o como constructores de opinión. Eh, Nada, estoy bastante de acuerdo con vos que es medio un ida y vuelta, ¿no? Sí. Un reflejo de la sociedad, pero que también construyen sentido. Y también quería preguntarte si vos tomás algún tipo, entiendo que trabajas desde las ciencias políticas, pero dentro de las relaciones internacionales y las teorías feministas en relaciones internacionales hay como distintas vertientes, digamos.
o distintas ramas que tienen que ver con el feminismo más liberal, radical. Quería saber si de eso, de ese conjunto de teorías, tomás algo o si vas directamente como por lo que hay en ciencias políticas. No, la verdad es que voy por lo último, digamos, no me meto tanto en profundizar sobre las relaciones internacionales y demás, pero por una cuestión de que también estoy limitada porque, de nuevo, es una tesis de grado, entonces no puedo abarcar absolutamente todo lo que quisiera abarcar. Me encantaría también terminar haciendo, no sé, otro capítulo futuro o otra investigación aparte que hable más sobre un método comparativo entre cómo se ven los estereotipos de género en Argentina, cómo se ven en Brasil, y sobre esto que vos decís, sobre las distintas corrientes y demás. Pero se me hace inabarcable, pero la verdad que es muy buena idea. Sí, sí. Perfecto, gracias. No, pues. Bueno, No, gracias a ustedes nomás para invitar y sí, obviamente que cuando la tenga terminada se las mando y la leen y me la van a criticar y así estamos mejorando todos, así que está buenísimo eso. Gracias. yo quería agradecerte, Mica, y también a vos, Pili, por el espacio, por la charla, agradecerles en nombre del SERI. Y bueno, nada, a ponerle todas las fuerzas, Mica, para terminar esa tesis y obviamente vamos a estar ahí esperando para leerla también. Así que eso, muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias, Chocho.